cordial saludo para todos nuestros amigos del canal Modo Vida. Estamos muy felices y contentos de compartir este espacio con ustedes, donde podemos aprender, repasar y conocer la palabra de Dios. En esta ocasión, estamos leyendo un libro maravilloso que se llama El conflicto de los siglos, el gran conflicto, que de paso, permítanme decirles, es el libro del año para nosotros aquí en nuestra iglesia. Lo hemos repartido, lo hemos difundido y queremos que ustedes tengan la bendición de leerlo. Hoy me convoca el capítulo 2, un capítulo maravilloso donde vamos a aprender de la historia de la iglesia, donde vamos a aprender muchísimas cosas que espiritualmente a mí personalmente me han ayudado mucho y sé que también va a ser de gran bendición para ustedes. Obviamente a partir del canal nosotros queremos dar un resumen de cada uno de los capítulos, pero ustedes nuevamente en sus casas pueden leerlo, repasarlo y aprenderlo en forma más amplia y así de esa manera ser doblemente bendecidos. Así que vamos a arrancar con el capítulo 2, la lealtad y la fe de los mártires. Jesús le reveló a sus discípulos la historia de su pueblo desde el tiempo en que él sería arrebatado al cielo hasta su regreso en poder y gloria. Penetrando profundamente en el futuro, su ojo discernió las violentas tempestades que irían a ocurrir a sus seguidores durante los próximos años venideros. Y estas tempestades se referían exactamente a la persecución, ya que el apóstol Pablo expresó en 2 de Timoteo que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. En este capítulo nosotros vamos a estudiar la persecución que se inició en esa iglesia que dejó Jesucristo establecida, en esa iglesia primitiva, en esa iglesia hermosa que tenía las verdades netamente vírgenes de la palabra de Dios, que proclamó el evangelio con poder y gloria, que creció en el nombre de Jesucristo, que tuvo discípulos que estuvieron dispuestos a morir por la verdad. El paganismo se dio cuenta de que si triunfaba el evangelio, sus templos y sus altares serían arrebatados, y por lo tanto encendió un fuego de persecución en contra de la iglesia. A los cristianos se les despojaba de sus posesiones y se les arrancaba de sus hogares. Nobles y esclavos, ricos y pobres, cultos e ignorantes fueron sin misericordia sacrificados en gran número. Millones de cristianos, centenares de personas sufrieron escarnio, rechazo, inclusive hasta la muerte, debido a que ellos dieron testimonio por Cristo. Y resulta, amigos y hermanos, que la historia nos muestra a nosotros que nuestra realidad va a ser exactamente igual. Comenzaron bajo Nerón, pero las persecuciones continuaron durante siglos. Se declaró falsamente que los cristianos eran la causa del hambre, de las pestes, de las plagas y de los terremotos que acosaban al mundo en aquel entonces. Habían acusadores que trataban a los cristianos como lo peor de la tierra. Algunos de los cristianos fueron crucificados. Otros fueron cubiertos de pieles de animales salvajes y arrojados en la arena para ser despedazados por los perros. En las fiestas públicas, grandes multitudes se reunían para gozar de ese espectáculo y eran feroces las risas y los aplausos en pos de la mortandad de los mártires. Qué terrible dolor sufrieron nuestros antepasados por defender la verdad, aquella verdad de Jesucristo, de la cual nosotros hoy en día somos partícipes y bendecidos al conocer. Pero esa verdad tuvo su precio y muchos de ellos lo pagaron con la muerte. Los seguidores de Cristo se veían obligados a ocultarse en lugares aislados y por la fe vieron a Cristo y a sus ángeles observando su más profundo sacrificio y aprobando su firmeza. Ellos razonaban que Dios es fiel y misericordioso y que si dio su vida por nosotros, ellos también estaban dispuestos a dar su vida por Dios. Satanás se enfureció y se propuso destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. Los obreros de Dios eran sacrificados, pero el evangelio continuaba esparciéndose en todas partes y eran más los adherentes y más aumentaban los creyentes. Y como lo dijo en cierta oportunidad un escritor, la sangre de los cristianos servía como semilla, porque entre más mataban a los cristianos, más se multiplicaban y más se esparcía el evangelio. La palabra y el propósito de Dios se llevaba a cabo, aunque sea en la más grande y terrible persecución. Pero resulta, hermanos queridos, que finalmente la mayoría de los cristianos rebajó las normas. Se formó una unión entre el cristianismo y el paganismo. Y aunque los adoradores de los ídolos profesaban unirse a la iglesia, continuaron aferrándose a la idolatría.
El diablo supo que la violencia no era la mejor obra para acabar a los cristianos. Por lo tanto, cambió la estrategia, uniéndose a la iglesia, a esta iglesia pura y santa que los discípulos habían formado. Entonces penetró dentro de la iglesia, lamentablemente, amigos y hermanos, el paganismo. Y esta unión entre el paganismo y el cristianismo dio unión a un movimiento de una fe débil, de una fe que ya no profesaba las mismas verdades de Jesucristo, una fe que ya no vivía las mismas verdades del Evangelio de antaño. Entonces empezamos a tener dos tipos de iglesia. Siempre hubo dos tipos de iglesia, dos tipos de seguidores de Cristo. Unos celosos, que profesan seguir la verdad y ser fieles al modelo de Jesucristo, y otros que mezclan el error con la verdad. Pero amigos y hermanos, es muy diferente ser a parecer. Cristo es y desea que sus seguidores seamos verdaderamente cristianos. Cuando los cristianos nominales se unieron con los que eran semiconvertidos del paganismo, Satanás se regocijó y entonces los inspiró a perseguir a los que se mantenían fieles a Dios. Una estrategia terrible del enemigo. La Biblia no era aceptada como una norma de fe y la doctrina de la libertad religiosa se calificaba como una herejía y los que sostenían la verdad fueron despreciados. Los primeros cristianos eran, por cierto, un pueblo peculiar. Eran pocos en número y sin riquezas, pero eran fieles a Dios y tenían la más grande riqueza, el conocimiento de la luz de la verdad y la vivencia de los principios. Luego, esa vivencia de los principios fue decayendo. Y fue decayendo en un cristianismo débil, en un cristianismo liviano, en un cristianismo que ya no tenía persecución, pero que ahora los paganos habían aceptado aquellas verdades para unirse a la iglesia e infectar el interior de la iglesia con sus doctrinas mentirosas. Y esa mezcla con la mentira permitió que se constituyera otra nueva iglesia, una iglesia que ya no guardaba los mandamientos de Dios ni seguía la fe de Jesucristo. Pablo declara en 2 de Timoteo, en el capítulo 13, en el versículo 12, que aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces la persecución parece actualmente, hoy en día, en nuestra iglesia adormecida? Elena de White declara que la única declaración es que la iglesia se ha conformado con las normas del mundo y por lo tanto no despierta ninguna oposición. Capaz que nuestra iglesia se ha vuelto como aquella iglesia de antaño que tenía los principios de Dios, pero mezclada con el error. La religión de nuestros tiempos no es la religión pura y santa de Cristo y de sus apóstoles. Y puesto que las verdades de la palabra de Dios son tratadas con indiferencia, y puesto que existe tan poca compasión vital en la iglesia, el cristianismo resulta popular en el mundo. Si se produjera un reavivamiento en la fe como en la iglesia primitiva, los fuegos de la persecución volverían a encenderse. Revívese la fe y el fervor de la iglesia primitiva y los fuegos de la persecución volverán a encenderse. El motivo por el cual, amigos y hermanos, estamos tan tranquilos y no despertamos oposición es porque no hacemos la diferencia entre el mundo. Y la Biblia es clara al decirnos que si queremos despertar persecución, tenemos que vivir piadosamente en Cristo Jesús. El llamado de Dios, a partir de este capítulo, amigos y hermanos, es que vivamos sus principios, es que seamos fieles hasta la muerte, es que vivamos en esencia todo lo que Él nos ha enseñado, es que conozcamos y pongamos en práctica todo lo que Jesucristo nos enseñó. Me encanta cómo termina el Sermón de la Montaña, porque Jesús dijo: todo aquel que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los ríos, vinieron las persecuciones, vinieron los vientos y la casa no cayó, porque estaba constituida sobre la roca, y la roca es Cristo. Si Jesucristo es tu roca, no importa la persecución que venga, no importa la violencia, no importa la maldad, no importa los grandes incendios de la persecución que el enemigo traiga contra nosotros, siempre nos vamos a mantener fe, porque nuestro fundamento y nuestra roca es Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y nos ayude a ser fieles hasta la muerte.